Bueno, el día de hoy abrimos un ciclo, una sección en este espacio para hablar con los integrantes del Colegio Nacional y qué mejor que empezar con el maestro Matos Moctezuma. Maestro, Qué un gusto, privilegio que nos reciba en el Colegio Nacional. qué gusto. Además, en fecha tan señalada, coordina usted un seminario en el cual se rendirá homenaje a nuestro recientemente partido Miguel León Portilla. Doctor. Exactamente, es una semana completa de intervenciones de muchos de los miembros del colegio. Como se sabe, el colegio está conformado por personas de diferente quehacer, ¿no? Hay historiadores, astrónomos, médicos, juristas, en fin. Músicos. Y músicos, como la vista. Y pues hicimos ya la convocatoria pues para que participaran, lo aceptaron con mucho interés y va a estar dedicado, claro, a 1519, lo cual es casi, diríamos, obligado. Y vamos a tener esa semana, por las tardes, va a ser la presentación de muchos de nuestros colegas del colegio, pero también de personas invitadas para participar en las varias mesas que va a haber, ¿no? A mí me toca abrir el día 13 de octubre, es un domingo, en la Mitos y mañana. realidades de la conquista. Correcto y positivo. Entonces me toca abrir con ese tema, pero pensamos que va a ser pues muy variado por todos los temas y las especialidades que hay aquí representadas, ¿no? Déjeme tomar algunos de sus artículos más conocidos para hablar de los mitos y realidades de la conquista. El primer mito, un puñado de españoles lograron que Tenochtitlán cayera. De ninguna manera. Sí, fue un puñado de españoles, pero, claro, se le unieron miles y miles de contingentes ¿Sabemos indígenas. cuántos, maestro? Bueno, se dan Gente de cifras. Huejotzingo, de Sí, Cholula, de correcto. Tlaxcala. Sí, se dan cifras variadas por diferentes cronistas, pero Bernal Díaz, pues que vivió esta empresa conquistadora, comenta que más o menos eran 20,000 por, digamos, 20,000 al mando de Alvarado, 20,000 O sea, 20,000 por Coyoacán, exacto, 20,000 sí. por O sea que daba, más los españoles. Iztapalapa. Exacto, daba una cifra de 60,000, de ¿eh? 60, 70,000. que es más o ¿verdad? menos la policía de la Ciudad de México en estos tiempos. O sea, era una fuerza importante, ¿no? Sí, bueno, actualmente no sé si sirva para 82,000. mucho, pero sí, pero allí, pues sí, llegaron a realizar la conquista en contra de los mexicas, las dos O ciudades sea, fue mexicas. una operación militar de gran envergadura. Total. Con bergantines Y incluidos. con los bergantines que hicieron en Tlaxcala y luego ya los fueron trayendo hasta el lago. Cortés mandaba los bergantines, él era el que tenía a su cargo esa fuerza naval, digamos, contra las canoas, que eran miles y miles, ¿no?, de canoas indígenas, ¿no? Pero bueno, como ves, ese es uno de los mitos que hay que quitar, ¿no? No fueron 800 españoles, fueron además miles y miles de indígenas que estaban bajo el tributo de... Ese era el gran tema, ¿no? Ese era el problema, El imperio azteca claro, los sojuzgaba fiscalmente, diríamos ahora, ¿no? sí, los conquistaba, les imponía un tributo y pues a la primera ocasión que tienen de liberarse de ese tributo que era fuerte, pues se unen a quien les promete que los va a ayudar, etc. Otro mito que usted y también León Portilla combatía en los últimos tiempos fue esta idea de que Bernal Díaz del Castillo no estuvo en México y que en realidad era Cortés. ¿Eso está desechado por notoriamente improcedente? Exactamente, descartado totalmente. Mira, se hizo un estudio muy interesante por un investigador español y por un historiador norteamericano, en que cada uno de sus libros, allá por 2014, se fueron al Archivo de Indias y en sus libros plantean que allí encontraron la carta. Hay un pedimento, ¿no? Sí, De la es un Villarrica de Veracruz. pedimento en el cual se ve claramente que estuvo Bernal presente aquí. Bernal, está la firma de Bernal. Entonces, pues, es otro de los mitos que hay que aclarar. Oiga, hay otros mitos, por ejemplo, que había un tesoro de Moctezuma y que, bueno, finalmente fue la búsqueda. ¿Había tal cosa como un tesoro? Bueno, El oro de Moctezuma. claro, los españoles traían el concepto del tesoro, ¿no? O sea, de joyas, de plata, oro, collares, etcétera. Y aquí había oro y demás
que le empiezan a entregar a él, lo que aviva más su interés en conquistar. Pero principalmente el tesoro, digamos, o las monedas eran semillas de cacao que servían para intercambiar, ¿no? Chalchihuites, o sea, pequeñas piedras verdes, ¿no? Arte plumaria, ¿no? Que era muy valioso. Mantas, el arte plumario, que era una cosa muy refinada. ¿La valoraron los conquistadores desde el primer momento? Sí se admiran, ¿no? ¿Es verdad, maestro, que Moctezuma vivía, digamos, atemorizado y esta idea de que había un dios blanco previo, Cuculcán? ¿Qué hay de mito en el caso de Quetzalcóatl? Bueno, es un mito, otro mito total en ese aspecto. Se había dicho siempre que Quetzalcóatl era de tez blanca, barbado, que había traído la cultura, etcétera, etcétera. ¿Moctezuma creyó en algún momento que Cortés podía ser él? Yo creo que los primeros 10 minutos sí. Al onceavo ya se daba cuenta y lo quiso alejar en realidad o combatirlo en varios momentos, ¿no? Entonces, es otro mito interesante que en realidad, pero fíjate hasta dónde llegó el asunto. Decían que, pues, al no explicarse tantos pueblos aquí, los cronistas, sobre todo los frailes, dicen, no, pues, tiene que haber venido alguien de las tribus de Israel o de... Entonces empiezan a hablar que es Santo Tomás. Ni más ni menos. Que Santo Tomás viene en la figura de Quetzalcóatl. ¿Pero eso se le ocurre a Fray Servando o ya existía antes esa idea? Bueno, Durán algo menciona, el cronista del siglo XVI, ¿no? Ya posteriormente es Sigüenza y Góngora quien también hace cierta mención a esta cosa, en fin. Pero se va alimentando el mito hasta que queda en un señor de ojos azules, tez blanca, ¿verdad? Y barbado, lo cual no era cierto. Que vino efectivamente a evangelizar esta tierra mucho antes que los españoles estuviesen soñando. ¿La Malinche fue una traidora? Yo creo que no. Yo creo que no, porque ella no era mexica. Si hubiera sido mexica... ¿Que era tabasqueña? Y traiciona a su pueblo. Bueno, era de uno de los pueblos en lo que hoy es Tabasco, ¿no? Pero en realidad ella, en cierta manera, está, digamos, defendiendo a su pueblo de las conquistas que hacía el Tlatoani mexica, que eran bastante amplias, ¿no? Y entonces, pues ella, yo no la consideraría como una traidora. Oiga, se repite mucho en la, digamos, forma popular de ver la conquista, que el pueblo se rebela contra un Moctezuma, digamos, totalmente servil al conquistador. ¿Lo mata el pueblo a pedradas o eso es un mito, maestro? Otro más. Anda, pues hoy vengo con ánimo de coleccionar mitos. Bueno, resulta que Cortés hábilmente lo tiene prisionero en donde ellos viven, en el Palacio de Axayácatl, y cuando empieza la rebelión mexica muy fuerte, los mexicas, al ver que está detenido ahí, nombran a otro tlatoani, que es Cuitláhuac, ¿no? Y entonces Cortés quiere aplacar a los mexicas que están allá afuera lanzando dardos, y entonces le llevan a Moctezuma que se asome y los aplaque. Y es ahí cuando se le dice, no, pues ya tenemos otro tlatoani, ¿no? ¿Tlatoani es el que domina la palabra? El que, digamos, lo que sería hoy el equivalente al presidente, con las mañaneras. Bueno, Moctezuma también tenía de vez en cuando sus mañaneras, y entonces se asoma, pero ahí ya no le sirve, porque ya hay otro gobernante en plan beligerante. Que muere muy pronto, ¿no? Muere muy pronto por uno de los males que es traído, que son las viruelas. Nada, muere de viruela. Que causa una mortandad muy fuerte, ¿no? Vi en estos días una foto que todos recordamos a León Portilla, del maestro León Portilla con su maestro en el árbol de la noche triste, ¿no? Sí, que es con Gamio, Manuel Gamio. ¿Lloró Cortés en el árbol de la noche triste o eso es un mito también? No, fíjate que según alguna versión dice que cuando se entera de toda la debacle que han sufrido en la noche triste, que pierden mucha gente y demás, y sobre todo muere uno de sus capitanes, que era Velázquez de León, muere ahí muy joven, y entonces dice una vertiente que llora. En otras no aparece muy clara esa situación. El hecho es que, pues, si no lloró, debió de haber llorado, porque sí le dieron duro. Era merecido. Oiga, durante muchos años se manejó también la idea de que después de la conquista se acabó el mundo antiguo mexicano. Aquí tenemos el Templo Mayor, y quién mejor que usted para decírnoslo, recordándonos que ese México está vivo, ¿no? Y tiene muchas cosas que decir. Claro.
está vivo ese México, la arqueología se ha encargado de ir sacando los diferentes monumentos y obras de los pueblos prehispánicos y además el indígena actual, que está presente con más de 68 lenguas, en fin, que mucho defendió, por cierto, Miguel León Portilla. Oiga, ¿y se está enseñando la historia antigua de este país apropiadamente en las escuelas o sigue dominada también por una, digamos, esta forma mítica, heroica de contarla? Sí, bueno, tendríamos que referirnos a los libros de texto, Sí, ¿no? correcto. Sobre todo los de historia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí ameritaría una revisión profunda cada uno de ellos. Se han ido mejorando a lo largo del tiempo porque han intervenido instituciones como miembros de la Academia Mexicana de la Historia, en fin. Entonces, se han ido puliendo estos libros de texto, pero sí sería interesante. Porque conocer nuestro pasado, ¿qué nos aporta, maestro? Bueno, conocer nuestro pasado es, aunque es una frase muy trillada, es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra historia, ¿no? Saber quiénes fuimos, por qué fue así, por qué ocurrieron todos estos procesos históricos, la manera en que se dieron, en fin, es conocer a nuestro propio país actualmente, ¿no? Pues maestro, un privilegio que nos haya recibido usted en el Colegio Nacional y por supuesto estaremos pendientes del seminario. Claro. El maestro Matos Moctezuma para privilegio nuestro el día de hoy, amaneciendo con usted.